Hola, buenas tardes, noches. Les saludo una vez más. Este es el Seminario de la Noticia Latinoamericano con el curso de discernimiento sobre la palabra de Dios. Y bueno, esta es la clase 3. El tema de la clase 3 de la unidad 2 es interpretación de las escrituras. Y el facilitador, por supuesto, Fernando Pérez Ventura, su servidor, para un poco facilitar el aprendizaje de este curso, discernimiento de la palabra. Así que, pues bienvenidos a esta clase 3. Espero que sea de bendición para todos. Como les mencioné anteriormente, en esta clase iniciamos el segundo tema de nuestro curso de discernimiento de las escrituras, ¿no? Y en esta clase 2 vamos a tener, perdón, en esta clase 3 vamos a tener el tema de la interpretación de las escrituras, ¿no? Aquí veremos los diferentes aspectos que debemos tomar cuando abrimos la Biblia, cuando abrimos la palabra y para estudiarla y compartir con los hermanos y hermanas de nuestra comunidad de fe. Muchas ocasiones abrimos el texto sin hacer un estudio serio del texto. A veces es una simple lectura y a partir de ahí comentarios de otros o a veces ya eh, predicaciones cocinadas, la cual a veces para no quedar con un espacio vacío, pues las asumimos para dar un tema a los hermanos. Pero es muy importante que aprendamos a estudiar la Biblia. En este sentido, uh, eh, vamos a ver un primer tema de esta clase, de ese tema de interpretación de las escrituras, pautas de interpretación. Aquí abordaremos el tema que nos presenta Severino Croato con el tema de las estructuras de poder en la Biblia, la recontextualización hermenéutica. Este es un texto interesante porque Severino Croato, para muchos no saben, es un católico, pero es un excelente exegetado, un latinoamericano dando clases de hebreo en la Universidad de Hebrea de Buenos Aires en su tiempo. Y es muy interesante que él sea uno de los budistas dentro de la teología de la liberación, pero en general de la cuestión bíblica, uno de los más profundos en cuanto al discernimiento bíblico. Así que es un privilegio poder entre todos compartir lo que Severino Croato nos dice. En primer lugar, dice Croato en relación a Romanos 13, que es un texto poco estudiado en la exégesis y en la hermenéutica con muy pocas preguntas importantes a él, con sus respuestas importantes no realizadas. Es decir, ¿no? Hay muy pocas preguntas importantes y por lo tanto muy pocas respuestas importantes. Pablo en el texto no da respuestas a nuestras preguntas de hoy y por lo tanto existen diferentes posturas al respecto y nos pone a muchos o a la mayoría, ¿no? Sin muchos argumentos para interpretar el texto y por lo tanto responder a nuestra realidad, ¿no? Romanos 13 sobre el poder. Bien. Por una parte, la exégesis nos introduce hasta el núcleo mismo del texto, de manera que lo desmenuza sin ninguna repercusión para nuestro contexto. Y por la otra, la hermenéutica nos comparte el texto en su contexto sin mostrarnos el núcleo mismo del texto, que es lo que hace la exégesis, pero acercándose a nuestra realidad, es decir, la hermenéutica se acerca a nuestra realidad, pero la exégesis se queda en la cuestión del texto solamente. Y por lo mismo, necesitamos de ambos para entrar de lleno a una interpretación saludable, completa y pertinente. Sin embargo, es necesario entender que tanto el exégeta y el intérprete se acercan al texto con su propio bagaje teológico e ideológico al texto, condicionando así la interpretación. Y esto es algo que, bueno, se los dije en un principio, ¿no? En nuestro primer encuentro. Es muy importante entender que pues todos nos acercamos, por supuesto, con alguna idea
de nuestra realidad y del texto mismo, aún del texto que estudiamos. Y sin embargo, nuestro gran desafío es centrar lo menos prejuicioso que, que, que seamos o tengamos que ser al momento de acercarnos al texto. Este es un gran desafío. Bueno, y para Croato tiene un tema central en su disyuntiva del acercamiento bíblico, y ahí le llama fusión de horizontes. Y este se lleva a cabo entre el autor y el intérprete, y como mediador entre ellos es el mensaje. Entonces, la fusión de horizontes son el autor que escribe y el intérprete que lo analiza. ¿A través de cuál? Del mensaje. Cuando se interpreta una obra, nos encontramos con diferentes maneras de entenderla. A eso se le llama obra polisémica. ¿Por qué? Porque cuando nos acercamos a ella la vemos y la aplicamos a nuestro contexto. Hallamos así diferentes significados para nosotros y nosotras. Y al pasar el tiempo se descubren nuevos sentidos a la misma obra para nuestro mismo contexto, ¿no? Esto es interesante. Por eso se le llama una obra polisémica también. Así que cuando entramos a la idea de buscar en la Biblia sobre la estructura de poder, esta estructura de poder, no se encuentra fácilmente y aun cuando leemos Romanos 13, no nos satisface y por lo mismo no existen recursos exegéticos al respecto. Yo por eso les motivo a que profundicemos y comencemos a analizar el texto y a escribir. Porque hay argumento, hay mucho argumento teológico, pero muy poco exegético, es decir, interpretativo del texto. Y a veces estamos más condicionados por nuestra realidad, que le decimos al texto, así debes decir, en lugar de decirle al texto, dinos lo que tienes que decir respecto a este contexto, ¿no? Y eso es algo muy diferente hoy día. Somos más teológicos que bíblicos, perdón por decirlo, pero es necesario decirlo, ¿no? Y bueno, cuando nos lleva al Antiguo Testamento, Severino Corato establece la adaptación de Israel de manera histórica a una estructura de poder. Por ejemplo, en el número uno, Israel establece instituciones, ¿no? Por una dinámica, por lo menos inicial, pues le lleva a crecer, le lleva a tener varias maneras de organización, etcétera, como vemos, ¿no? Los jueces, en fin. Pero cuando llega a formar instituciones, comienza a tener en la historia de Israel, vive ciertos acontecimientos que le generan conciencia histórica a Israel. De tal manera que por eso se escribe en el Antiguo Testamento su historia, porque Israel se adapta a estructuras sociales que lo corrompen, estructuras sociales que le crean poder, ¿no? Estructuras de poder dentro no solamente la cuestión social, política, también religiosa, ¿no? Que no corresponden a su praxis original. ¿Se acuerdan? La praxis del Éxodo, la praxis exódica o la liberación exódica, cuando llega y está buscando el lugar eh, ya determinado por Dios para ellos, donde fluye leche y miel, ¿no es cierto? Eh, Lleva a muchas situaciones complejas, pero con el pueblo, ¿no? A lo mejor un líder, un caudillo, pero no con una estructura de poder tan nefasta que lleva exactamente a corruptelas muy serias, ¿no? Entonces los profetas, cuando ven que esas instituciones de poder se corrompen de manera muy fuerte, no solamente las vemos hoy en los países, también en aquella época, pues los profetas la denuncian toda la perversión del poder ahí. El reino y todas las instituciones se derrumban, ¿no? De tal manera que por eso llevan al pueblo de Israel al exilio, ¿no? Al exilio babilónico, porque no tuvo más por tanta corruptela y se diluyó mucho eh, la dinámica y el desarrollo de la sociedad israelita. Así que la restauración de Israel, por eso la vemos a partir del regreso, ¿no? Con Memías. Y esto es muy interesante, a partir de ahí comienza
pero comienza con el encuentro con el texto, ¿no? Yo les invito a leer Nehemías 6, Nehemías 8, ¿no? Que el pueblo se ponía a llorar, se puso a llorar cuando comenzaron a interpretarle el texto a un pueblo que añoraba estar en libertad, en una restauración de Dios. Bueno, ahora pasamos al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento presenta a Jesús más crítico a la estructura de poder, pero a la estructura de poder religiosa, más que del poder secular del imperio romano opresor y violento. ¿Por qué? Porque precisamente el poder religioso manipulaba, tenía más cercanía con la sociedad judía en ese tiempo. Y aunque el imperio estaba sobre todos ellos, los religiosos tenían la corrupta relación con el imperio. Y esa relación corrupta llevaba a los extremos que conocemos en el Nuevo Testamento. Y por lo tanto también no quiere decir que no ponía sus ojos en el imperio, pero si ustedes leen, por ejemplo, los cuatro evangelios, pues se pueden dar cuenta su gran crítica a los religiosos de Jesús, ¿no? Porque también los escribas, los fariseos, siempre que hablaba Jesús, siempre se oponían, siempre estaban en contra, siempre le cuestionaban, ¿no? Bueno, esa es la relación en la cual Jesús fue más crítico a ese grupo religioso. Y la actitud de Pablo en relación a la estructura de poder deja mucho que desear. Por eso no habló tan claro para algunos, ¿no? Y para otros habló muy claro. Entonces hay en ese contexto diferentes posiciones, ¿no? Yo creo que conforme vayamos aprendiendo, no solamente en este curso, en otros que ustedes van a tener, es muy importante que vayamos descubriendo cosas o detalles que, como decía Juan, están esos detalles que nos iluminan para poder entender todo un escenario grande. Entonces, yo les invito a que podamos, con todo esto que nos plantea Severino Croato, ¿no? Ir entendiendo mejor nuestro acercamiento al texto. Por último, Severino Croato dice que en el Apocalipsis encontramos otro momento histórico de la iglesia. Jesús, la época de Pablo y luego ya el Apocalipsis, ¿no? Ya cuando estaba muy fuertemente la persecución hacia los cristianos, ¿no? Es un momento histórico de la iglesia que está siendo perseguida por el imperio violentamente. Entonces, ahí es cuando exactamente el gran poder, ya no religioso, ¿no? Porque acuérdense que en el año 70, cuando se destruye Jerusalén por el imperio romano, la revuelta judía, busquen Masada, la película Masada, en YouTube, y se van a dar cuenta muy importante que es este acontecimiento, porque ahí los liderazgos religiosos judíos casi desaparecen. No hay. Después del año 70 desaparece. Y por lo tanto, ¿no? Hay un grupo social que comienza a rebelarse contra el imperio muy fuertemente. Entonces, el año 60 es pertinente. De ahí van a entender mucho de lo que habla Mateo 24 y todos los textos que siguen al 24. En fin, muy interesante este tema. Bueno, las reflexiones hermenéuticas que nos deja Severino Cuarto es que lo que vimos anteriormente fueron resultados de preguntas que al texto bíblico en su contexto histórico del texto. Sin embargo, tendremos que hacer el ejercicio hermenéutico con preguntas pertinentes que nos permitan asumir un ejercicio de obediencia hoy, debido a factores débiles, según Croato, en torno a la estructura de poder, debemos investigar y entender nuestra realidad. Y yo quiero decir, yo creo que nos falta mucho en los seminarios dar, eh, pues, ayudar a los estudiantes a entender la realidad nuestra. A veces la encerramos con neoliberalismo y poderes de derecha y de izquierda y comenzamos a aglutinar sin entender lo que es una sociedad más amplia. Y me parece que tenemos que saltar sin reconocer esos términos y lo que significan, ir más allá de eso.
Y necesitamos, por lo tanto, también aprender a entender e interpretar nuestra realidad. Y Curato nos presenta dos salidas para esto. Guardar como equivalentes el discurso teológico con el discurso político. Porque, quieran o no, cuando uno dice, no, no nos interesa la política, ya es un argumento, es un discurso político. El lenguaje de la fe debe ser desteologizado para pasar por un proceso sociohistórico, o sea, de interpretación histórica, para volver a ser teología o reteologizar más actualmente y desideologizar la teología aprendida para hacer otra diferente y contextual. Es decir, hacer nuevas preguntas desde nuestro contexto sin repetir las de los autores y de la teología ya conocida por nosotros. Y por supuesto, yo creo eso principalmente en este momento que estamos viviendo el mundo, tenemos que entrar al texto bíblico con nuevas preguntas. La pandemia nos hace referencia a un cambio civilizatorio. Y muchos no entienden esto, pero es una nueva forma de ser como civilización. Ya no vamos a regresar. Aunque añoramos, muchos añoramos y añoran regresar a como antes estábamos, no más. Viene algo nuevo, algo diferente. Entonces las preguntas son nuevas, diferentes a lo de siempre. El contexto neoliberal y todo eso va a cambiar. Todas estas cuestiones teóricas de sospecha, capitalismo, vamos a tener que cambiar los paradigmas para interpretar las nuevas realidades. ¿No? Yo les invito, ¿no?, a que procesemos esto que acabo de decir. Tenemos algo nuevo, en una civilización nueva, y tenemos que hacer preguntas nuevas para hacer una teología, una interpretación bíblico-teológica nueva para nuestros nuevos tiempos, para las nuevas generaciones. Bueno, ahora tenemos a José Domínguez Caparrós sobre teoría literaria y hermenéutica bíblica de la revista Signa de Madrid, España, y es la número 8 de 1999. Y vamos a estudiar las páginas 202 a las 224. Bueno, aquí el autor, José Domínguez, dice que la teoría literaria del siglo XX se ha despreocupado, en general, de la hermenéutica y al mismo tiempo están las dudas de la teoría literaria acerca de lo que se ha dicho de la Biblia. O sea, ignora lo que se ha dicho de la Biblia porque muchos de los autores o exégetas y hermeneutas bíblicos han utilizado ciencias sociales, ¿no?, de las cuales ha habido resultados y de los cuales, ¿no?, los teóricos literarios desconocen. Y por lo tanto a veces como diluyen su concepción acerca del trabajo de los biblistas eh, en América Latina y en el mundo. Entonces el autor intenta hermanar, ¿no?, su esfuerzo en este artículo es hermanar la hermenéutica bíblica y la hermenéutica literaria. Es decir, él dice, fíjense, es muy interesante, es decir, en el estudio de un texto fijo y distante, ¿no?, como la Biblia, ¿no?, distante por la cultura, el lenguaje, por todo, dice que hay que separar al autor del momento de su producción, del momento en que produce el texto. ¿Por qué? Porque en el origen del texto, de esa separación, es donde surgen los problemas literarios. O sea, si separamos el autor de lo que se dice, ¿no?, entonces aquí surge un problema. ¿Quién escribió esto? ¿No? Aquí es donde exactamente se puede resolver la cooperación entre exégetas bíblicos y críticos literarios. Entonces, una invitación a que esta problemática literaria, ambas partes procedan a tener encuentros y poder discernir mejor esta problemática de saber la cuestión literaria, quién lo produjo. Luego, posteriormente describe algunos ejemplos donde ambas ciencias se encuentran, algunos encuentros de textos bíblicos que ahí en la lectura podemos encontrar, ¿no? Luego, en el número 4, habla sobre la cuestión en general, o sea, qué es lo que realmente intenta el autor. Dice que es separar al autor del texto,
como lo dice en el número 1, separar al autor del texto para significar, darle sentido, significado, ¿no?, al contenido, a lo que se dice. Entonces, a partir de eso que se dice, o del contenido, descubrir al autor. Entonces, por eso pide, ¿no?, que ambas, tanto los exégetas como los teóricos literarios, se encuentren para, a partir de esta disyuntiva contenido-autor, podamos tener la certeza de los contenidos, por una, pero también del autor. Muy interesante esta postura. Bueno, finalmente, ¿no?, el teórico de la literatura, dice José Domínguez, se sorprende de los esfuerzos, o se sorprendería, de los esfuerzos religiosos de utilizar los métodos de las ciencias sociales para su cometido en el texto bíblico, que va desde el método histórico crítico, pasando por el fundamentalismo, por el análisis literario, por la tradición, el acercamiento de las ciencias humanas y el acercamiento contextual. Precisamente este tipo de esfuerzos están llevando a los teóricos literarios a aprender lo que los exégetas han descubierto con los métodos asumidos en el análisis textual. Los teóricos literarios deben esforzarse por los trabajos exegéticos de la Biblia, interesarse por la pluralidad y ambigüedad en el texto religioso, en el texto bíblico, porque son muchos autores, son muchas expresiones históricas, lingüísticas, culturales, religiosas, en fin, de las cuales hay que investigar, ¿no? De aquí se dice que los lectores actuales le dan sentido y significado al escrito por los autores. Pero viene una pregunta, ¿y sus lectores, o sea, los lectores a los cuales los autores escribieron, entendían lo mismo que los autores creían se entendiera? No lo sabemos. Por eso el análisis literario es muy importante e interesante para esto. Entonces concluye José Domínguez que los teóricos literarios deberían aprender los esfuerzos de los exégetas al asumir los métodos de las ciencias sociales para su cometido. Así ellos deberían acercarse, o sea, está hablando de los teóricos literarios, los que no estudian la Biblia, sino otros textos literarios, así ellos deberían acercarse a los exégetas para conjuntar conocimientos teóricos que ayudarían al análisis literario en general. Bueno, así termina, desde mi punto de vista, el autor José Domínguez, e intenta, como lo dije en un principio, ¿no?, hermanar, ¿no?, tanto la exégesis bíblica con los teóricos literarios. Y bueno, este es un escrito que él plantea en esta revista y me parece interesante. Yo por eso creo que es muy importante que nosotros entendamos que hay mucho esfuerzo de gente de fe por la Biblia, entonces por investigar y documentarse en relación con todo lo que nosotros creemos que es muy fácil a veces leer y que no lo es si nosotros le entramos a investigar ciertas cosas que nos presenta el texto. Así que este es un tema importante que no debemos olvidar. Tarea para de esta clase 13. Por supuesto, debes hacer un escrito de 2 páginas, una de cada autor leído, o sea, una página de croato y otra página sobre José Domínguez. Y vas a tener que hacer otra hoja Word, serían 3 en general, en total. ¿Qué piensas sobre tu acercamiento a las escrituras? Te acercas al texto tratando de imponer lo que aprendiste de ese texto anteriormente, que otros te predican, o que han enseñado, o has leído en libros. ¿Qué dices al texto? ¿Le dices al texto lo que debes decir? O sea, es una reflexión muy importante porque cuando predicamos o enseñamos, damos por sentado que lo que decimos, fíjense, es bien interesante, lo que decimos en la predicación y en la enseñanza es palabra de Dios. Esto es interesante. Escribe tu postura, por eso en la otra hoja Word. Son 3 hojas en total. Así que puedes subirlo a mi correo electrónico, pepe052@gmail.com o al WhatsApp
del grupo que tenemos ahí de licenciatura. ¿Ok? Bueno, bendiciones, un gusto.